para poder seguir el tratamiento. Y esas son cosas que deberíamos preguntarnos en el campo médico. La siguiente, por favor. Y por tanto esa dolencia la puedo manejar a través de la entrevista, ¿no? Porque la entrevista, ese espacio tan hermoso que tenemos frente al paciente, es obviamente ese elemento fundamental para conocer qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? Es como dice el amor psicoterapéutico, ¿no? Es esa relación reflexiva que tenemos con nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Y entonces, alguien en la mañana conversaba con el doctor Delgado la posibilidad es que a partir del otro año, o del próximo año, perdón, a través del convenio que tiene la Universidad Nacional de Trujillo con la Universidad de Florida, vamos a comenzar a trabajar con médicos especialistas, médicos familiares de Estados Unidos para todo lo que es el entrenamiento de los médicos familiares. Y entonces en la mañana decíamos, ¿qué está pasando y por qué en el Perú y en Latinoamérica la medicina familiar no está tan bien vista con tanta fuerza? Y obviamente una de las causas que nos explica esto es que en un mundo económico neoliberal muchas veces estamos más llamados a este tema, ¿no? Al tema de la mercantilización de las enfermedades. Porque cada día tenemos, obviamente, auspiciadores en laboratorios farmacéuticos, auspiciadores en pruebas diagnósticas, tenemos por doquier, y obviamente comenzamos cayendo en el tema de indicar más pruebas diagnósticas o indicar más tratamientos, cuando realmente no estamos indagando un poco más allá qué es lo que está pasando. Hemos entrado en la era de la medicalización. Y probablemente aquí es donde entra la pregunta de la prevención cuaternaria, ¿no? ¿Cuántas de las pruebas que realmente pedimos son realmente las que deben pedirse? El tema del chequeo médico, muy de moda, lo vimos en Estados Unidos, es un tema que muchas veces le crea mayor dolencia al paciente. El paciente va con la angustia de decir, ¿por qué no han pedido tantos exámenes? De repente tengo alguna enfermedad. Y mientras demoran sus resultados, el paciente entra en más angustia. Y cuando salen sus resultados, está angustiado en saber los resultados y qué pasó. Y entonces, más allá de hacerles, de darles algún aporte para sentirse mejor, muchas veces estamos produciendo algún tipo de iatrogenia en ellos por el tema de este intercambio comercial que muchas veces se mueve en el mundo, que obviamente nos aleja un poco más allá de centrarnos en esa persona enferma. La siguiente, por favor. Y entonces en el mundo se mueve la corriente si la salud debe ser un derecho o un servicio. Hace poco en Inglaterra discutía justamente el anterior primer ministro, porque en Inglaterra hay una atención, un desarrollo universal de lo que es la salud, la universalización de la atención de la salud. Sin embargo, llegó un momento en que Cameron, el primer ministro inglés, dijo muy bien, de aquí en adelante ya en Inglaterra ya la salud no va a ser un derecho, la salud va a ser un bien de consumo, como lo es en los Estados Unidos con el tema de los seguros. Y entonces la población inglesa no lo aceptó. Así como el Brexit también permitió la separación de Inglaterra de muchas ideas europeas, tampoco aceptó el tema de los seguros de salud. Porque la salud es un derecho humano, y siendo la salud un derecho humano, los estados deben estar preocupados a que haya toda una protección de salud, que va más allá de una atención curativa, va también de tener agua, luz, desagüe, etc. Y entonces cuando hablamos de la asistencia centrada en la persona, vemos que la salud en el mundo ya no se está dando como un derecho, está comenzando a darse como un servicio. Y ese servicio comienza a jugarse entre la oferta y demanda, las expectativas de los consumidores, la provisión de servicios acorde con lo que se espera y el solapamiento de lo público y gratuito con la mención repetida a lo universal. Y la OMS lo está permitiendo. Y en cierto modo hemos perdido la perspectiva de que esa persona tiene el derecho a tener un entorno libre de salud, un entorno saludable en persona, familia y comunidad, y más bien vemos cómo estamos vendiendo el servicio. ¿Dónde entra, en qué momento entra la asistencia o la medicina central de la persona? Es el momento oportuno para comenzar a cambiar los enfoques médicos tradicionales, biomédicos, y comenzar a agregar un nuevo paradigma, sin perder el paradigma biomédico. La siguiente, por favor. Y por tanto, hay toda una metodología para abordar la dolencia, porque claro, la gente podrá decir, la dolencia es algo psicológico, de repente espiritualista, esto es de chamanes o de psicólogos, entonces ¿para qué estudié medicina solamente para ver ello? No, la dolencia y la enfermedad caminan juntas, y por tanto tengo que comenzar a tener técnicas para abordar la dolencia. Preguntarle al paciente qué es lo que más le preocupa del problema que tiene, y por tanto yo voy a abordar sus sentimientos, pero fundamentalmente voy a abordar sus temores. Luego preguntar qué es lo que piensa que le causó este problema. ¿Cree que hay alguna relación con algún acontecimiento reciente en su vida? Es decir, ¿qué ideas tiene la persona acerca de su enfermedad? Es importante saberlo. Luego mirar cómo está afectando la función
de su vida, cómo afecta su rutina, su vida diaria, lo que en esos momentos está padeciendo. Y finalmente, ¿qué expectativas tiene acerca de su enfermedad? Esos 4 elementos fundamentales nos permitirían ver en nuestra consulta médica, más allá de una prescripción y más allá también de una educación, el hecho de indagar estas dimensiones propias del ser humano que están enmarcadas en la dolencia, que nacen con el ser humano. La siguiente, por favor. Y eso es lo que está pasando en el mundo. En el mundo ya muchos se han puesto las baterías, se han puesto las pilas y están comenzando a hacer grandes estudios acerca de la dolencia. Este es un movimiento, un estudio, un programa mundial que ya está en el Down 2, comenzó con el Down. El Down es el estudio de las actitudes, deseos y necesidades del paciente con diabetes. Y están trabajando bajo la metodología del modelo de atención centrada en la persona. A nivel mundial, más allá de mirar la diabetes y el tratamiento alternativo y todo lo que se pueda manejar, están mirando cómo vamos a abordar la enfermedad, esta gran pandemia no transmisible mundial, cómo la vamos a abordar desde las actitudes, los deseos y las necesidades del paciente con diabetes. Ya terminaron la primera etapa, que es el Down 1, ahora están en el Down 2, y esto se mueve a nivel mundial. Si con la diabetes se está haciendo también con el cáncer, se está haciendo también con muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque este es el paradigma vigente del siglo XXI. El centrarnos más allá de la enfermedad, centrarnos también en la dolencia. Y entonces es un paradigma que nos invita a reflexionar acerca de nuestro ejercicio médico en la actualidad. La siguiente, por favor. Y entonces no hay nada que divorciarnos del modelo que trabajamos siempre, que es el modelo basado en evidencias. Porque el modelo centrado en el paciente pueden ambos fusionarse y lograrse hacer un modelo orientado al paciente en su enfermedad. Y veamos, no hay un divorcio entre ellos, más bien lo que debemos pensar es cómo integramos ambos. Por tanto, no podríamos decir que solamente orientados en la medicina basada en evidencia estaríamos resolviendo todos los problemas de salud y enfermedad de nuestros pacientes, ni tampoco únicamente centrados en la medicina centrada en la persona estaríamos resolviendo los problemas de nuestros pacientes, sino veamos más bien cómo hacemos una investigación orientada al paciente, no solamente al enfoque poblacional o generalización o individualizado, sino orientado al paciente, integrando la investigación con la práctica médica. ¿Qué queremos abordar del paciente? Muchas veces investigamos, pero para las publicaciones en revista, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a investigar al paciente? A cada paciente, a investigarlo realmente como un estilo de vida del médico, como un investigador, no de publicaciones, sino un investigador de lo que está pasando en el paciente. La medicina basada en evidencia la cambiamos y la transformamos, en lugar de ser medicina basada en evidencia, la transformamos en la evidencia basada en la medicina. Y entonces le damos un enfoque nuevo a nuestros paradigmas. Beneficios para el paciente individual y también para los futuros pacientes. Rápida aplicación de los resultados de la investigación, combinación de métodos observacionales y experimentales y un razonamiento inductivo, pero también hipotético deductivo. Es decir, mezclar estas dos famosas escuelas de Cox y Nido en una sola escuela, ya no separadas, sino es escuela deductiva e inductiva. Miramos al órgano enfermo en una persona enferma y a la persona enferma que tiene una enfermedad. La siguiente, por favor. Y entonces, de esto ya ha comenzado a desarrollarse en el mundo, ¿no? Medicina centrada en el paciente y que nos permite orientarnos más allá de ello a la efectividad comparada. En la medicina basada en evidencia nos orientamos a la eficacia fundamentalmente, en la medicina centrada en el paciente comenzamos a hablar de efectividad, pero estas dos pueden ir de la mano perfectamente. La siguiente, por favor. Y obviamente, valdría la pena compartir que el respeto a la autonomía del paciente y el principio de primero no dañar, en definitiva, de no enfermar a los sanos y de no complicarle la vida a los enfermos, son principios centrales de la vida de la medicina familiar. Como decía Charles Achard, decía, curar a veces, mejorar con frecuencia, consolar siempre. No vamos a poder curarlo todo, no vamos a poder salvar definitivamente todo, no somos superhéroes, no somos semidioses, pero lo que sí vamos a poder entender y comprender al ser humano, no solamente en su enfermedad y los límites que nos han permitido comprenderla, sino más allá de ello, comprenderlo en su dolencia, en expectativas, sentimientos e ideas y funciones que se ponen en riesgo durante el proceso de su enfermedad. Siguiente, por favor. Y acá, esta es una de las herramientas que nacieron justamente dentro de este enfoque de medicina centrada en el paciente, el Zika, que no tiene nada que ver con el virus Zika. El Zika, que tiene que ver con conectar, identificar
comprender los problemas, acordar y ayudar. Es un estilo o un modelo metodológico de entrevista para conocer mucho más a nuestro paciente, que va desde conectar, la conexión, rapport, empatía que tenemos que tener con nuestro paciente, identificar cuáles son los problemas, no solamente ellos, las ideas, las expectativas, las emociones que tienen acerca de su problema de salud, comprenderlos, acordar con él cómo va a ser, cómo vamos a poder caminar con él en ello y ayudarlo a entenderlo. Es un modelo de consejería, un modelo de integración con el proceso de salud y enfermedad. La siguiente, por favor. Y bueno, más allá de ello, ya hemos hablado de la medicina centrada en la enfermedad y la medicina centrada en el paciente, pero la genética y la genómica han avanzado tremendamente en el siglo XXI. ¿Y qué nos espera en el siglo XXI? Ya nos espera una medicina que algunos le llaman la medicina personalizada o medicina de precisión, porque actualmente en el mundo ya están las actuales investigaciones en lo que es la farmacogenética y la farmacogenómica, que a través del genoma vamos a encontrar cada tratamiento individualizado para cada paciente. Y entonces ya no venderán el fármaco panacea para todos, sino cada paciente tendrá sus propios fármacos de intervención de acuerdo a ello. Pero la pregunta es, ¿eso nos alejará de centrarnos en la persona? Probablemente eso abordará algunos aspectos puntuales de la enfermedad, pero no abordará definitivamente los aspectos puntuales de la persona. La siguiente, por favor. Y finalmente, recordar un poco